gracias al doctor Agustín Carstens, economista, funcionario de Hacienda, de organismos financieros internacionales, banquero central mexicano, por estar el día de hoy aquí. Parte de tu currículum, pues que es bastante conocido, me imagino que por todos los que están aquí presentes, fuiste secretario de Hacienda y Crédito Público desde el año 2006, el 1 de diciembre, cuando el presidente Felipe Calderón te nombró, hasta el 9 de diciembre del 2009. Después fue propuesto por el presidente Calderón como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México y nombrado para el periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2015. Ahora, en el cargo como gobernador de Banco de México, pues el 1 de diciembre del 2016 el Consejo de Administración del BIS del Banco Central, de los bancos centrales, te designó como gerente general de este organismo. Y bueno, pues el nivel que tienes, que incluso ese día el dólar y el peso tuvieron un cambio en su paridad justamente por el anuncio de tu salida. Así es que sin más preámbulo, gracias por estas palabras para hablar de la política monetaria de México. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Realmente en una labor compleja, porque ser ponente después de la muy brillante presentación del secretario de Hacienda Mid y de Ángel Gurría, pues lo que les voy a decir les va a parecer poco interesante, pero bueno, ese es el riesgo, pero más que nada, por otro lado es un gran gusto poder coincidir con estos dos grandes amigos, funcionarios públicos, además los dos colegas por ser exsecretarios, dos somos exsecretarios de Hacienda, han tenido dos exsecretarios de Hacienda y un secretario de Hacienda en la mañana, entonces es un privilegio. Quisiera decir que con lo que dijo Ana Paula, le agradezco su presentación, que el peso se depreció por otras cosas y luego se apreció, entonces yo creo que más bien les dio gusto a la gente que se abriera el espacio para otro banquero central. Bueno, pues yo me voy a concentrar en lo que le corresponde al Banco de México. Ya sabía que el secretario de Hacienda iba a ser pues un verdadero, como decía, un tour de force a través de la economía mundial, la economía nacional, destacar los diferentes retos a los cuales pues sin duda pues nosotros también no estamos exentos. De alguna manera pues muchos de los impactos que reciben las variables sobre las cuales actúa el Banco de México pues son el resultado de todas esta constelación de fenómenos que se van presentando e incluso de algunas políticas adoptadas por el gobierno en otros ámbitos. Entonces, bueno, pues yo me iré directamente a lo que es, como se dice, zapatero a tus zapatos. El nuestro pues es la inflación. Realmente, pues yo diría que no es muy importante tener una perspectiva de mediano y largo plazo con respecto al desempeño de la inflación. Y aunque sea un poco obvio para muchos de ustedes, si no es que todos, pues es muy importante recordar cuál es la definición de inflación. La inflación pues es el aumento sostenido de prácticamente todos los precios de la economía.
Realmente, pues la manera en que esto se mide, pues es escogiendo una canasta que sea representativa del consumo de las personas. Obviamente esto se hace a través de técnicas muy bien estudiadas, lo hace obviamente el INEGI, gracias a Dios. De otra manera, el Banco de México pues, estaría midiendo. Esa transición se hizo porque siempre había, aunque nunca fue un tema, sospecha de que igual el banco está midiendo contra lo que se evalúa, lo cual pues en principio no era lo mejor, pero ese tema ya se superó. Ahora, también es cierto, si seguimos sobre esa línea de argumentación, parte de los problemas que hay es que si hay un número limitado de precios que tienen una variación muy abrupta, pues la inflación medida puede tener un brinco o puede tener un salto, ¿no? Que a su vez pues esté mandando señales equivocadas, ¿no? Es decir, muy pocos bienes pueden tener ese cambio y uno puede decir, bueno, pues hay una gran inflación en el país. Realmente, pues la respuesta es literalmente, si uno se ajusta a la medición, pues uno puede decir sí, la inflación medida subió, pero están subiendo todos los precios de manera sostenida. Pues no es el caso. Lo que estamos viendo no es un fenómeno inflacionario, sino son ajustes en precios relativos, que son ajustes que pues tienen que suceder por fenómenos de oferta y demanda en mercados muy particulares, que sí se manifiestan en la medición de la inflación, pero no implica un incremento sostenido y generalizado de los precios. Entonces, a mí me gustaría poner eso sobre la mesa de manera oportuna ahorita, porque también la respuesta de política monetaria que se debe esperar es diferente, ¿no? Es decir, el Banco de México, para lo que está preparado, para lo que tiene los instrumentos y para lo que realmente tiene que responder es para aumentos generalizados y sostenidos de los precios, no para necesariamente responder a variaciones en precios relativos. Esto no quiere decir que los vayamos a ignorar. Obviamente sí son variaciones en precios que tenemos que considerar. Como ya dije, tienen su impacto sobre la inflación medida. Ahí el reto fundamental del Banco Central es que no se vayan a ajustar de manera desestabilizadora las expectativas de inflación en el mediano y largo plazo, y que eso no vaya afectando la dinámica de la inflación también en el mediano y largo plazo. Porque también si uno ve que es un efecto discreto, concentrado en una ventana de tiempo muy pequeño, y eso no se sostiene, pasando el año, simplemente por efecto aritmético, la inflación medida baja, ¿no? Entonces, al fin del día, pues no representa un aumento sostenido en los precios. Y de hecho, si el Banco de México sobrereacciona ante esos fenómenos, pues lo que podría suceder es que a través de sus acciones el Banco de México exponga a la economía a tasas de interés reales más altas de las que son adecuadas y por lo tanto le impone costos a la economía. Entonces, sí es un balance el que tenemos que mantener, sí tenemos que estar muy vigilantes
en caso de que veamos peligro de que esto esté afectando las expectativas, sobre todo las de mediano y largo plazo, sí tenemos que responder, pero por otro lado, si realmente son a variaciones en precios relativos, la prescripción es de alguna manera dejar que ese impacto se manifieste en inflación medida normalmente sería por un año y después eso se corrige por sí mismo. Incluso hasta uno podría decir el efecto, los canales de transmisión de la política monetaria es tal que pues incluso dentro de un mismo año es muy difícil revertir los efectos sobre esta variación en precios relativos, sobre todo si son altos, y de hecho el aumento en las tasas de interés que se requeriría sería completamente desproporcional y el costo para la economía en general sería sumamente alto. Un elemento, y ya con esto me regreso a la presentación, también si el Banco de México es omiso, no hace nada, pues también es posible que eso pueda afectar la credibilidad de la institución, la credibilidad en términos de su disposición, de su pues realmente prudencia en atajar oportunamente las presiones inflacionarias que se vayan materializando, porque aquí lo que juega un papel muy importante son las expectativas. Entonces, precisamente mantener esas expectativas ancladas, que la gente sepa que el banco tiene una institución dentro del Estado que va a estar muy al pendiente del desempeño de la inflación y que va a actuar oportunamente, es de vital importancia. Bueno, aquí en esta gráfica que ven ustedes, pues el banco ha logrado mantener prácticamente ya desde antes de 2012 la inflación por lo general dentro de su banda de objetivo. El objetivo puntual es 3%. Un desempeño bastante bueno que tuvimos es que prácticamente hasta octubre del año pasado se encadenaron 17 meses consecutivos en los cuales la inflación estuvo por debajo del 3%. La verdad es que es la primera vez que esto sucede y sin embargo desde octubre del año pasado se volvió a llegar al 3% y la inflación en todo 2016 cerró en 3.36%. Si dividimos la inflación en dos de sus componentes y a su vez en dos más, la inflación, digamos, para análisis se puede dividir en términos de la canasta de referencia en lo que se llama inflación subyacente, que normalmente incorpora todos los bienes y servicios cuyos precios están libremente determinados por el mercado, y después la no subyacente, donde están precios administrados por los diferentes órdenes de gobierno, y también ahí se incluye temas como energía y precios agropecuarios, los cuales tienen mercados extremadamente volátiles. En la subyacente tenemos normalmente como 75% de la canasta representada. Aquí, a su vez, la parte subyacente se puede dividir en mercancías y servicios. Aquí una cosa notoria es de que durante 2014 tuvimos ajustes importantes en alimentos y bebidas y en el índice, subíndice de subyacente. Llamo la atención a esto porque aquí precisamente se ilustra el efecto de una vez por todas, ¿no? Si se acuerdan, en 2014 entró en vigor el IVA, la homologación en la frontera,
El IVA es precisamente un cambio discreto, no de una vez por todas, sobre un grupo de bienes en particular, y eso es lo que hizo que subiera la inflación temporalmente, pero ustedes ven cómo sube al inicio del año y después cae inmediatamente. Pues ese es un fenómeno que se repite en diferentes momentos en el tiempo y que debemos de saber leerlos y en nuestro caso pues ajustar la política conforme se vayan presentando los fenómenos. Una vez que se corrigió ese fenómeno, tuvimos un periodo de estabilidad, pero también lo que hemos visto es una tendencia ascendente de todo el componente subyacente, tanto en mercancías no alimenticias como alimentos, bebidas y tabaco. Y en parte eso es respuesta del traspaso de la variación del tipo de cambio a los precios. Nuevamente, no es un traspaso de uno a uno y lo que realmente ha venido sucediendo, y más adelante lo voy a ilustrar, se ha venido reduciendo dramáticamente el traspaso del movimiento cambiario a la inflación, porque al final del día también el tipo de cambio es un precio relativo, es el precio relativo entre bienes comerciables y no comerciables. Hay bienes que por su naturaleza, al ser importados, etcétera, sí tienen un impacto directo el tipo de cambio, pero hay muchos otros que no deberían tener ese impacto. Y precisamente el tipo de cambio, cuando es flexible, está respondiendo a fuerzas en economía nacional y en economía mundial que hacen adecuado para una mejor asignación de recursos y para absorber mejor los choques que ese precio relativo cambie. Entonces ahí realmente el trabajo del Banco Central es de que no se generalice, no aumente uno con uno la inflación en respuesta a la variación del tipo de cambio, y en general creo que hemos hecho un buen trabajo. Como se ve en la lámina del lado derecho, ahí están los servicios. Los servicios por lo general pues son bienes no comerciables y realmente aquí no se puede ver una tendencia en la cual haya contaminación del fenómeno cambiario, porque son básicamente los bienes no comerciables. Obviamente esto puede cambiar, sobre todo si se afectan las expectativas de inflación, pero la realidad es que a lo que se mantiene muy vigilante es Banco de México, es precisamente a que eso no suceda. Ahora, el otro gran componente es el de, el componente no subyacente de la inflación. Aquí del lado izquierdo se ve el comportamiento de los precios agropecuarios. Pues esto se ve que tiene una gran volatilidad y obviamente pues es mucho ruido y por lo mismo es muy difícil estar controlando los movimientos de estos precios a través de política monetaria. Esto más que nada es materia de políticas ya específicas a este mercado, política agropecuaria. En ese sentido pues sería muy deseable que poco a poco vayamos estableciendo arreglos donde esta volatilidad se pueda cuidar mejor, por ejemplo, teniendo mejores sistemas de almacenamiento, etcétera, pero pues esto ya es un problema muy específico y no refleja un problema generalizado. En el lado derecho, el otro componente del no subyacente son los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Aquí se ve que pues estas también hasta 2016 contribuyeron bastante a la estabilidad de precios. Sin embargo, pues aquí en la parte de energéticos, pues sí es donde vamos a tener mayores variaciones una vez que se vaya manifestando el efecto del aumento de los energéticos, de las gasolinas, sobre este subíndice. Pero nuevamente aquí el punto fundamental es que es un cambio en precios relativos, deberá reflejarse
en una mayor inflación medida, y lo que le corresponde al Banco de México pues es tratar de limitar que realmente el impacto de ese precio muy importante dentro de la economía no afecte de manera desproporcionada la inflación esperada, que se queden bien ancladas las expectativas y incluyendo los fenómenos o las manifestaciones indirectas del aumento de la gasolina, pues eso debería llevar a que la inflación se mantenga cerca de nuestro objetivo. Ahora, esto es lo que ha venido pasando en la inflación en 2016. ¿Qué ha hecho el Banco de México o qué hizo el Banco de México en este año? Tuvimos un año muy activo en materia de política monetaria. También cuando uno implementa la política monetaria, pues uno tiene que decidir si es preventivo o es reactivo. Normalmente, pues, si uno trata de ser preventivo, también podría uno estar reaccionando a expectativas que igual no se manifiestan. Si uno es reactivo, también este tema de la credibilidad podría sufrir, en el sentido de que podrían los mercados pensar que el Banco de México no está reaccionando como debería de hacerlo. La realidad es que sí hemos tenido ya desde finales del 14, finales del 15, inicios del 16, un entorno externo bastante complicado. Esto ya lo revisó, o creo que se los comentó ampliamente el secretario de Hacienda y Ángel Gurría, pero hemos tenido pues realmente crecimiento económico mundial muy bajo, sobre todo el volumen de comercio internacional ha seguido bajo. Si bien en términos generales también dio una explicación muy completa el secretario sobre los precios del petróleo, sobre todo al inicio del año pasado, los precios llegaron a estar abajo de 20. Hemos tenido mucha volatilidad en los mercados financieros internacionales. Sin duda tuvimos primero Brexit, después tuvimos obviamente todo el proceso electoral de los Estados Unidos y el resultado que ya lo comentó ampliamente el secretario, y pues no tengo realmente nada que abundar al respecto. También después de un periodo muy largo ya de tasas de interés extraordinariamente bajas, precisamente por la recuperación en actividad económica en Estados Unidos, la gran creación de empleo, como dijo Ángel Gurría, pues la Reserva Federal se ha empezado a mover de niveles de tasas de interés extraordinariamente bajas, de hecho cercanas al 0%, y todo eso pues lo que ha empezado a generar es un ajuste muy importante en el balanceo de los portafolios, ¿no? Este tema es de gran importancia y yo diría que normalmente este debería de haber sido el reto fundamental que como Banco Central vamos a tener que enfrentar. Ahorita obviamente se ha matizado por el tema de la incertidumbre sobre la política económica en Estados Unidos, pero la realidad es que después de llevar casi 10 años, lo que lleva la crisis financiera global, niveles de tasas de interés realmente muy bajas, sí se han tomado muchas decisiones de portafolio que han sido agresivas y que sin duda el que en términos muy amplios o generales pasemos de un entorno en el cual por muchos años realmente los precios de los bonos o de renta fija hayan venido moviéndose al alza por reducciones y secuenciales en las tasas de interés y por mantenerse tasas de interés muy bajas, y cambiar a un entorno de tasas de interés crecientes donde los precios
de los bonos pues van a tener que ir variando, pues eso va a generar un gran reajuste de portafolio, va a haber menos demanda por duración y eso pues obviamente puede traer ciertos riesgos de estabilidad financiera. Y entonces, ¿cómo hacer permitir, digamos, que la política monetaria regrese a su normalidad sin generar grandes trastornos en el sistema financiero? Es el gran reto para todos los bancos centrales, en particular para la Reserva Federal, pero en un mundo de mercados de capitales sumamente abierto, pues eso también representa un reto muy importante para países como México, que también hemos sido receptores muy importantes de flujos de capital del exterior y que están invertidos en renta fija, ¿no? Este ambiente externo, pues lo que ha generado es gran volatilidad en el tipo de cambio y en general pues representan fuerzas que para que la economía mexicana los pueda absorber de la mejor manera posible se requiere una variación en el tipo de cambio real, una depreciación en el tipo de cambio real. Parte de las presiones inflacionarias y un factor que también pues ha venido mitigando esto es que en el ambiente interno, si bien esto no es una buena noticia, pues realmente hemos tenido ausencia de presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada, ¿no? Lo que a su vez pues es testigo de que se han seguido políticas fiscales adecuadas. Aquí vemos el ajuste en el tipo de cambio real que ha sido necesario pues prácticamente desde finales del 15. Se ve que no ha sido insignificante, de hecho pues si tomamos por ejemplo desde 94, 95, pues solo la depreciación real que fue necesaria en esas épocas ha sido más alta de la que hemos visto al día de hoy, ¿no? Parte también de esto refleja, yo creo que una sobrereacción del tipo de cambio nominal. De hecho, el nivel de incertidumbre ha aumentado y eso se ha reflejado en el tipo de cambio nominal y por eso yo pienso que sí hemos tenido una sobrereacción tanto en el tipo de cambio nominal como en el real, pero pues, digamos, esta es una respuesta que se puede ver que ha sido importante dentro de nuestra economía y que sin duda esto nos va a ayudar a acomodar los choques del exterior. ¿Qué implica esta depreciación? Bueno, pues simplemente que se vuelve más atractivo para la producción del sector externo y eso debería generar una reasignación de recursos y eso pues nos debería ayudar en compensar algunas de las fuerzas negativas que ha recibido la economía mexicana. Ahora ese mecanismo de transmisión también pasa por el tema del acceso de México a los mercados y el hecho de que se esté cuestionando parte de este acceso por la política cuando menos las intenciones de política del presidente electo Trump, pues es lo que también ha generado intranquilidad y por eso, desde mi punto de vista, hemos visto una sobrereacción. Como ya dije, el ajuste del tipo de cambio lo debe de cuidar el Banco de México de tal manera que se dé de la manera más ordenada posible. Aquí si comparamos, esta gráfica viene desde 1978. Una de las cosas que es muy interesante es si pensamos simplemente por argumentar que el ajuste del tipo de cambio real es el debido, aquí en esta gráfica son las rayas, es la raya verde. El que genera ese ajuste en buena medida es la depreciación del tipo de cambio nominal, que son las rayas azules. Y lo que hace que el ajuste sea
lo más eficiente posible, pues es que la depreciación nominal no se vaya a inflación. Y por diferentes factores institucionales, vemos cómo hasta pues realmente mediados de los 90s, el tipo de cambio nominal tenía un traspaso muy alto a la inflación. Entonces eso requería variaciones todavía mayores en el tipo de cambio nominal para lograr el ajuste en el tipo de cambio real deseado. Si vemos recientemente y sobre todo en las últimas observaciones, pues realmente ya es prácticamente indistinguible la raya verde con la azul, lo cual quiere decir que puede haber variaciones en el tipo de cambio nominal con poco impacto sobre la inflación, y eso sí logra que el tipo de cambio real se ajuste como lo requiere la economía sin tener un impacto significativo sobre la inflación. Esto, la verdad es que ha sido un gran logro, ha sido el resultado pues, de la autonomía del banco, de que el banco ha logrado credibilidad, de que hemos respondido de manera adecuada con nuestros instrumentos. También hay que decir que en buena medida esto responde a que hay también un mucho mejor manejo fiscal dentro de nuestro país pues hemos realmente estructuralmente mejorado mucho nuestra economía. Entonces aquí realmente se ve cuál es el reto fundamental en un ámbito en el cual se tienen muchos retos, muchos choques del exterior, pues hacer precisamente que el ajuste del tipo de cambio real sea lo más ordenado posible. Entonces, ante todo este escenario, sobre todo de aumento en las tasas en el exterior, hay gran volatilidad en el precio del petróleo, noticias complicadas sobre el proceso electoral en Estados Unidos, pues el Banco de México ha decidido ir tomando medidas secuenciales, yo diría bastante agresivas en materia monetaria, que llevó a que realmente durante este año, perdón, 2016, se hayan aumentado en 250 puntos base las tasas de interés. Si subimos 25 puntos base en diciembre de 2015, ya son 275 puntos base. Aquí se ve, pues creo que es bastante elocuente, donde se ve como diferentes niveles. La línea roja es la tasa de interés del Banco de México, las demás son las cifras de inflación. Obviamente no tenemos la de enero, pero como voy a mostrar, pues es de esperarse que sean bastante mayor. Pero aquí se ve cómo el Banco de México ha venido por adelante de los fenómenos. Hemos aumentado la tasa de interés real. Hay cálculos que uno hace sobre la tasa neutral de equilibrio de largo plazo, que es aquella tasa en la cual, pues en principio no se deberían de estar generando presiones inflacionarias. Ya estamos, yo diría, ligeramente por arriba de ese nivel, pero también ha habido cambios importantes dentro de la economía y por eso el banco ha venido actuando de esta manera. Realmente el mercado ha venido reaccionando bien, porque también, digamos, si bien el banco, esta es una tasa de un día, pues esta tasa se filtra a través del arbitraje al resto de la curva. Lo que nosotros buscábamos es que sí aumentara la tasa real de corto plazo, pero si es creíble el movimiento cambiario y están ancladas las expectativas de inflación, las tasas de más largo plazo prácticamente no deberían de moverse. Realmente este efecto se logró. Si vemos en las láminas, en la lámina del lado izquierdo, se ve cómo a manera en que el banco fue subiendo la tasa,
las que han venido subiendo han sido las de corto plazo y las de más plazo pues prácticamente no se movían. Y no se movieron prácticamente hasta la elección de Estados Unidos, donde ahí sí se subió toda la curva por pues realmente pues lo que podría implicar tener al presidente electo o tener a Trump como presidente. Sí fue un cambio de paradigma, sí hubo reasignación de portafolios, ahí sí se nos desplazó toda la curva para arriba y los movimientos al alza que han seguido en las tasas pues de alguna manera han reflejado la incertidumbre que refleja el tema del presidente electo, ¿no? En cuanto al diferencial en las tasas de interés con Estados Unidos, pues se ve también cómo sobre todo a mucho más plazo, se mantuvo muy estable por mucho tiempo, se fue ampliando en menores plazos, y donde sí se ha subido de manera mucho más definitiva, pues ha sido en fechas recientes, incluyendo el largo plazo. Y esto es, otra vez repito, la incertidumbre sobre el tema el cambio en, pues podría ser la manera de hacer política económica en los Estados Unidos. A pesar de todo ello, si uno toma en cuenta las expectativas del mercado, aquí se ve como la línea verde del lado izquierdo, eso mide la expectativa de inflación para 2017 y sí se ve que ha tenido un brinco muy importante. Ahora, aquí nuevamente me regreso a donde empecé. Esta es la expectativa de inflación, pero esto está sustentada sobre la inflación medida. La inflación medida sí va a subir precisamente porque hay un cambio en un precio relativo muy importante y bueno, sin duda ha habido algunos otros fenómenos como el salario mínimo, pero si se ve en la raya azul está las expectativas de inflación para el año 2018, se ve que está muy por debajo, ¿no? Y el promedio de los próximos 4 años pues está dentro de la banda del Banco de México. Y después si uno saca la expectativa de inflación de largo y mediano plazo, comparando instrumentos UDIzados y precios de bonos a tasa nominal, pues se ve que en el mediano plazo, pues las expectativas de inflación están bien ancladas, como se ve en la lámina del lado derecho. Están prácticamente alrededor del 3.2%, o sea, están francamente dentro de cuál es el objetivo del Banco de México. Entonces, digamos, esto debe dejar claro que nuestro objetivo es precisamente anclar las expectativas de inflación, que eso es lo que evite es que se genere un aumento sostenido generalizado de los precios y reaccionar solo en la medida que sea necesario para no generarle costos adicionales a la economía. Entonces, bueno, ya sumarizando un poco o resumiendo un poco, pues realmente cuáles son los factores que vamos a estar muy vigilantes. Obviamente, pues cuál es el impacto que tiene el tipo de cambio sobre todos los demás precios, el efecto temporal y parcial que podría tener sobre algunos precios el aumento en el salario mínimo y la liberalización de los precios de las gasolinas. Todos estos, como digo, son cambios en precios relativos, no debería de generar una inflación que se vaya acelerando, ¿no? Y lo que vamos a buscar aquí más que nada es que estos choques sean de naturaleza temporal sobre la inflación medida y que se anclen, como digo, las expectativas de inflación hacia adelante. Un factor que, por otro lado, es un factor que pues de alguna manera contrarresta parte de estos factores, es el hecho de que tenemos una expectativa de que la economía
se mantenga creciendo por debajo de su potencial, en buena medida como resultado de el entorno externo tan adverso que estamos manejando. Sobre el precio de la gasolina, a mí me gustaría simplemente reiterar que el Banco de México lo ve como una, y yo en lo particular, como una medida adecuada. Es parte de las reformas estructurales, algo que ya desde hace décadas nos está siempre persiguiendo, es el hecho de que ese precio se desalinea y de repente pues, se vuelve inevitable su ajuste, y cuando se da su ajuste pues es cuando se genera mucha volatilidad. Entonces evitar esos procesos recurrentes que suelen ser complicados, creo que es muy importante. Digamos, guardando la proporción, pues es un poco también cuando se pasó de regímenes de tipo de cambio fijo al régimen de flexibilidad. Obviamente había, antes de que se adoptó el régimen de tipo de cambio flexible, pues se movía de acuerdo, me acuerdo, pues incluso el banco movía un centavo la tasa de desliz, y eso generaba en sí mismo un gran escándalo, ¿no? El simple hecho de que se moviera un centavo, ¿no? Ahora ya llevamos mucho tiempo con un régimen de flexibilidad, el tipo de cambio puede tener gran movimiento, obviamente hay que anclarlo con el marco macroeconómico sólido, a través de la política fiscal y monetaria, ¿no? Pero el impacto que tiene sobre los precios es prácticamente insignificante. Entonces, pues realmente el mismo resultado es el que yo pienso se obtendría una vez que ya el mercado de las gasolinas esté funcionando regularmente, ¿no? Y pues simplemente eso serviría para una mejor asignación de productos, obviamente serviría para desarrollar un mercado bien importante que es el mercado de energéticos en México, que por otro lado creo que es doblemente importante ante la perspectiva de que algunos mercados en el exterior se nos pudieran cerrar. Bueno, el hecho de que se abran nuevos mercados aquí de manera dinámica sería sumamente valioso. Y obviamente, pues si en algún momento la disciplina fiscal es importante, es en momentos como ahorita, entonces en la medida en que pues todos estos episodios guiados muchos por fenómenos del exterior se mantenga la fortaleza fiscal, como lo ha señalado el secretario Meade, pues es sumamente importante. En el banco hemos hecho algunas simulaciones, todo este resultado de modelos que tenemos de la inflación, y aquí se ve un poco, digamos, no hay un solo escenario, son más de 1000 simulaciones. Si uno ve la parte roja, es la más intensa, son los escenarios más centrales. Pues aquí se ve cómo lo que se espera, pues sí es una desviación temporal de la inflación de nuestra banda, va a estar por arriba del 4%, pues por gran parte de este año. Posteriormente irá convergiendo al 4%, eso se ve hacia el cierre de este año, pero si ven para el año 2018, pues se ve claramente que la inflación estaría convergiendo nuevamente a un nivel muy cercano al 3%, que es el objetivo central del Banco de México. Entonces, nuevamente, este es el efecto que uno esperaría, es un efecto transitorio sobre la inflación medida, no se espera que se generalice el impacto y obviamente entonces en el mediano y largo plazo, que es realmente el horizonte en el cual actúa la política monetaria, pues las inflaciones estarían bien ancladas. Entonces, realmente lo que el Banco de México es que este tipo de patrones de ajuste sean los que se den. Entonces, en este escenario, pues, ¿qué es lo que haría el banco?
pues en principio no combatir a través de aumentos en tasas el impacto directo de los choques de oferta, sino vigilar que no se desanclen las expectativas de inflación de mediano plazo, ni se presenten efectos de segundo orden sobre la dinámica de la inflación. Y por otro lado, pues también vamos a vigilar que todas las acciones que ya hemos tomado en materia de política monetaria, en materia de tasas, vayan surtiendo el efecto deseado sobre la economía y obviamente nos confirmen esta convergencia hacia el objetivo para el año 2018. Otra vez aquí que es muy importante tomar en cuenta el efecto rezagado que tiene las acciones de política monetaria sobre la inflación. Entonces, para anclar las expectativas, pues nos vamos a fijar en los siguientes factores, obviamente en cómo está evolucionando el traspaso de movimientos en tipo de cambio sobre los precios. También tenemos que tomar en cuenta la posición monetaria relativa de México con respecto a los Estados Unidos, porque como ya dije, pues este año va a ser un año en el cual se anticipan varios aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos y eso puede generar ajustes de portafolio y nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, y también la evolución de la brecha del producto. Ahora, al fin del día, la política monetaria pues, es una pieza dentro de todo un gran andamiaje de toda la política económica. Obviamente, como bien dijo el secretario, pues creo que debemos tener buenas perspectivas. Sin duda creo que hay expectativas quizá muy apachurradas más allá de lo debido. Y yo sí creo que tenemos buenas fortalezas. También tenemos grandes incertidumbres que espero que se vayan despejando, se vayan acomodando de la mejor manera a través de las negociaciones que se deben llevar a cabo, pero sin duda vamos a tener una política monetaria que va a buscar anclar las expectativas de inflación y la inflación, como ya expliqué. En materia cambiaria, pues realmente, como ya dije, parte de los choques se tienen que acomodar a través de ajustes en el tipo de cambio real. La intervención es un instrumento adicional que podemos usar para suavizar los movimientos cambiarios, para cuidar que la dinámica del tipo de cambio no sea desestabilizador en sí mismo, pero por otro lado tampoco podemos impedir ni debemos impedir, sería una irresponsabilidad, y tratar de combatir los ajustes que requiere la economía a través de intervención cambiaria. El valor del tipo de cambio tiene que estar anclado por la fortaleza del marco macro. Ahí la parte monetaria es bien importante, pero también la parte fiscal. El secretario ya lo dijo muy claramente. Y por otro lado, pues sí, si pensamos que gran parte de la incertidumbre que ha generado el presidente electo Trump es sobre el modelo de crecimiento de México al fin del día, pues también la aplicación puntual y oportuna de las reformas estructurales e incluso su profundización en la dirección de buscar mayor diversificación de nuestro comercio, abrir nuevos mercados, va a ser muy importante, ¿no? Entonces aquí la idea es actuar por todos los ámbitos, actuar de manera coordinada en lo que estamos buscando hacer, y bueno, pues también contar con el acompañamiento de los mejores espíritus animales posibles. Muchas gracias.